Tema 3, segunda parte. Habíamos quedado en los funcionarios interinos. Son aquellas personas que acceden a la función pública cuando los titulares de esos cargos están declarados en comisión o están enfermos o han cumplido con su periodo de funciones. Tendrían que estar hasta un máximo de 90 días de acuerdo a norma. Y existe otro grupo de personas que prestan servicios al Estado que están sujetas a lo dispuesto por el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es decir, el Decreto Supremo 181. Y ese no es el tema ahora para que podamos estudiar, pero por ejemplo, dentro de este grupo se encuentran los consultores de línea. ¿Cuál es el periodo de funciones de los servidores públicos? Los funcionarios electos, de acuerdo al periodo constitucional. Todos los cargos políticos como presidente, vicepresidente, senadores, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, etc., tienen un periodo de 5 años. En cambio, las altas autoridades del órgano judicial, como es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, tienen un periodo de 6 años. Los funcionarios designados, de acuerdo a lo que señala la Constitución y las leyes. Los funcionarios de libre nombramiento son de libre remoción, no tienen un periodo. En general, pueden estar todo el tiempo que estén en funciones los funcionarios designados o los electos, pero también pueden ser removidos en cualquier momento. En cambio, los funcionarios de carrera son inamovibles en el cargo, excepto en 3 casos. Cuando un funcionario de carrera en el servicio público puede ser removido. Primero, cuando existen 2 evaluaciones consecutivas deficientes, porque tienen que haber evaluaciones periódicas en el sector público y tiene 2 deficientes en forma consecutiva. Segundo, cuando se le ha seguido un proceso administrativo interno, un proceso disciplinario, y ha merecido la sanción máxima, que es la destitución, porque se ha demostrado que ha cometido irregularidades muy graves, faltas muy graves o gravísimas. Y tercer caso, cuando se procede a la supresión del cargo. En ese caso se le tiene que comunicar al trabajador que se va a proceder a suprimir ese cargo. Y los funcionarios interinos tienen que estar máximo 90 días en esa función de interinato. Sabemos que en Bolivia a veces se extiende mucho más. El régimen de incompatibilidades de los servidores públicos. Primero, es incompatible ejercer una función pública en más de una actividad. Es decir, no puede ser servidor público de 2 diferentes instituciones, excepto el caso de los docentes, los maestros, médicos, paramédicos y en las funciones culturales, donde sí pueden cumplir funciones remuneradas en diversas instituciones públicas siempre que exista compatibilidad horaria. Es decir, que puede, por ejemplo, trabajar y prestar servicios, digamos que en el órgano electoral, en el horario normal, y podría dictar clases como docente por las noches, por ejemplo. Tiene que haber compatibilidad horaria. Tampoco es compatible realizar negocios o contratos privados que estén relacionados con su función pública. Y otra incompatibilidad es aquella de prestar servicios en la misma institución pública si es que existe matrimonio entre servidores públicos en la misma entidad o parentesco de consanguinidad hasta el 4º grado, que son los primos hermanos, y hasta el 2º grado de afinidad, que son los cuñados, salvo que se trate de servidores públicos que hayan ganado y hayan accedido a la función en virtud de exámenes de competencia. Entonces, eso tiene que quedar absolutamente claro. Volvemos ahora a la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo, varias veces les he comentado y ustedes también saben, que es bastante antigua. Nuestra Ley General del Trabajo se aprobó primero como decreto ley en 1939 y se elevó a rango de ley en 1942. Tiene más de 70 años. Entonces, tiene ciertas normas que tal vez ya no responden a la realidad y unas definitivamente no responden a la realidad.
Se establece, por ejemplo, que trabajadores extranjeros en las entidades del Estado solo podrán ser hasta un 15% y personal femenino solo hasta un 45%. Sin embargo, esto ya ha quedado en total desuso porque la Constitución Política del Estado establece igualdad de derechos y también de obligaciones entre hombres y mujeres. Existen instituciones públicas donde la mayoría que trabajan ahí es personal femenino, ¿verdad? Por otro lado, como estamos hablando de los sujetos de derechos del trabajo, tenemos al trabajador estudiante. Es aquella persona que además de trabajar sigue estudiando, ya sea en la universidad o en institutos, donde asiste para poder seguir superándose. Establece entonces la norma que el trabajador estudiante tiene derecho a salir 2 horas por día para ir a su centro de estudios. También se permite a quienes son maestros o docentes o profesores. Sin embargo, a quienes más tienen que beneficiar desde luego es a los estudiantes. En los hechos es bastante difícil que un empleador les dé las 2 horas, pero por lo menos 1 hora para que puedan salir a estudiar. La condición es que, siendo mayores de 18 años, tienen que reponer esas horas. Si son menores trabajadores, no tienen la obligación de reponer esas horas. Además, tienen que acreditar que están asistiendo en forma regular y que están venciendo todas sus asignaturas. En caso de que reprueben una asignatura, el siguiente año ya no van a gozar de este beneficio de la licencia para salir a estudiar. Y finalmente también tenemos una norma que establece que las funciones de dirección en las empresas estatales tienen que estar a cargo de personas que sean bolivianas, es decir, de nacionales. Y con eso terminamos este tema. Cualquier duda, no duden ustedes en escribirme, mándenme un mensajito. Yo encantada para absolver sus inquietudes. Sigamos cuidándonos, sigamos adelante con fe, con esperanza, que ya pronto podremos vernos porque los estoy extrañando mucho. Un abrazo a todos.